Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo les agregué el cronograma, ahí tienen la fecha del primer parcial, recuperatorios, etcétera. A ver. Vamos a empezar hoy vamos a ver dos temitas. Le faltó las preguntas del parcial, profe. ¿Me faltó eso nomás? Bueno, vamos a empezar a ver, hoy vamos a ver dos temas, hidratos de carbono y lípidos. Y la semana que viene, al grupo que le toque venir acá, de nuevo, prepárense porque vamos también a empezar a las 9:15 como hoy, y vamos a dar dos temas más, que va a ser proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Después de la otra semana sí ya vamos a empezar a las 10 normalmente, porque lamentablemente este año se nos complicó el tema porque hubo 2 jueves que no pudimos desarrollar teoría y eso hizo que tengamos que compactar todo para poder estar en tiempo y forma. Bueno, primero que nada, ustedes estuvieron haciendo el trabajo práctico, o tienen que hacer el trabajo práctico de hidratos de carbono, pero como tuvimos la Feria de Salud el jueves pasado, no pudimos dar la teoría esta. O sea que por esta semana estuvimos atrasados con algunos grupos, estuvimos atrasados con respecto a la teoría. Ya los que tienen mañana viernes la práctica, van a tener vista la teoría, aunque sea un pantallazo de hoy. Pero yo siempre les recuerdo lo siguiente, que pueden entrar a YouTube, pueden entrar en la página, en el campus, tienen los links, pero si no, directamente buscan Néstor Ayala en YouTube y todos estos temas están subidos, los videos, para que tengan más tiempo en su casa para verlos, etcétera. ¿Sí? Así que me voy a permitir ir bastante rápido por ese motivo. Bueno, primero que nada, ¿qué son los hidratos de carbono? Voy a agrandar un poquito acá la imagen. ¿A qué les suena hidratos de carbono? Me imagino que han escuchado la palabra hidrato de carbono. ¿Sí o no? Lo que necesita la célula, por ejemplo, en la parte de la membrana plasmática. Ah, ya probó biología, ¿no? No, profe. Sí, más o menos va por ahí. Bueno, primero que nada, los hidratos de carbono, como todo lo que vamos a ver a partir de ahora, se llaman macromoléculas. ¿Por qué se lo llamará macromoléculas? ¿Macro qué significa? El prefijo macro. Grande, ¿sí? O sea, la característica fundamental de lo que vamos a ver ahora es que son moléculas grandes comparados con otras moléculas inorgánicas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Los hidratos de carbono reciben muchos nombres. Y yo, como químico, los nombro de cualquier manera y para mí es lo mismo. Se los aclaro para que cuando yo diga estos nombres, me refiero siempre a lo mismo. Se los conoce como azúcares, hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos, sacáridos, polisacáridos, monosacáridos. Cuando yo diga todos esos términos, estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de un hidrato de carbono. ¿Dónde? A ver, hoy en día, desde el punto de vista nutricional, es como que los hidratos de carbono están mal vistos, ¿sí? Uno va al nutricionista y lo primero que te dice es, si uno quiere bajar de peso, bueno, bajar la cantidad de hidrato de carbono. Entonces te empieza a decir, deja de consumir tantas harinas, o sea, basta de fideos, ¿sí? Basta de milanesas que tiene pan rallado, o sea que tiene harinas, o sea que tiene hidratos de carbono. Basta de arroz, basta de galletitas, basta de
medialunas, de bizcochitos de grasa, ¿viste? Y vos empezás a ver que te empiezan a cortar la vida, digamos, cuando te empiezan a quitar todo eso los nutricionistas que no tienen corazón, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué? Porque en realidad, bueno, los hidratos de carbono no es que yo me puedo tener una vida sin consumir hidratos de carbono. Eso es mentira también, ¿sí? Todos los nutrientes de nuestro cuerpo son necesarios. Lo que pasa es que a veces abusamos nosotros, consumimos demasiado uno en detrimento de otro. Perdón, pero no significa que uno los puede eliminar de nuestra dieta. La pregunta es, ¿dónde se sintetizan? ¿De dónde aparecen los hidratos de carbono? Uno me puede decir, de las góndolas del supermercado, profesor. Es verdad, las góndolas del supermercado está lleno de hidratos de carbono, pero no es de ahí. ¿De dónde les parece? Cric, 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 en las plantas. Las fábricas de hidratos de carbono son las plantas. Yo no me voy a entrar en detalle, ahí tienen una reacción química, que está ahí en la pantalla. Fíjense, el dióxido de carbono, que está en el aire. Disculpe, profe, ¿podría agrandar un poquito más la imagen? A ver si puedo. A ver si me da ahí. ¿Ahí puede ser? Sí, profe. ¿Se ve mejor ahí? Bueno, les decía, acá tienen ustedes la reacción química que sucede en una parte de las plantas, precisamente en las hojas. Dentro de las hojas hay unas organelas, se llaman así, donde se produce el famoso, una reacción muy famosa, que ¿cuál es? Se llama fotosíntesis. Es una reacción química recontra complicada la fotosíntesis, la decimos en una palabra, pero yo se las muestro acá, químicamente hablando, la fotosíntesis, quieren dejar la carrera, digamos, más o menos. ¿Sí? Es recontra compleja, pero, resumiéndola, es así. Las hojas, en esas organelas de las plantas, se toma el dióxido de carbono que está en el aire, la planta toma ese dióxido de carbono, humedad del ambiente también, y usa la luz solar, y hay una reacción bastante compleja que se llama fotosíntesis. La cuestión que al final de todos aparece un hidrato de carbono, que es el hidrato de carbono más abundante en la naturaleza, que se llama glucosa, que es un hidrato de carbono. Es el hidrato de carbono. Y además, oxígeno. Por eso es tan importante el tema de cuidar las plantas, digamos. ¿Se entiende por qué? Y porque si yo no cuido las plantas, a ver, ¿cómo era que salía de acá? No, apreté algo mal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se llama como simbiosis. Las plantas, nosotros cuando respiramos, que también vamos a ver cuando veamos hemoglobina, liberamos dióxido de carbono, tomamos el oxígeno del aire, liberamos dióxido de carbono, las plantas toman ese dióxido de carbono, forman hidratos de carbono, glucosa, y van creciendo. ¿Por qué la planta va creciendo? Porque va generando hidratos de carbono que va haciendo sus tallos, sus hojas, nuevas ramas, por eso va creciendo continuamente. O sea, ¿qué es lo que serían entonces las plantas? Capturan el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es bueno, pero todo en sus extremos es malo, ¿se entiende o no? ¿Por qué? Porque un exceso de dióxido de carbono y otros gases está haciendo que un efecto que es positivo para la superficie de la Tierra, un exceso de ese efecto nos está haciendo pasar mal de rato, que sería que el calentamiento global. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es que en la superficie de la Tierra, la mezcla de gases hace que se capture la energía solar, una determinada energía, y que la superficie de la Tierra tenga una temperatura donde nosotros podemos vivir. ¿Me siguen? O sea, el efecto invernadero es positivo para la vida. ¿Qué está pasando? Nosotros, los seres humanos, hemos hecho tal desastre en la Tierra, ¿sí? Nos olvidamos que es una sola,
Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Producto nuestro, estamos generando más gases que generan ese efecto invernadero. Entonces, lo que era positivo, ese efecto invernadero que permitía la vida, ahora un exceso de efecto invernadero se te vuelve en contra. Lo estamos viviendo en todo el mundo. Por ejemplo, lugares con extremadas sequías, lugares con lluvias en exceso, lugares donde no llovía, ahora llueve, y donde llovía, ahora no llueve. Eso es el famoso cambio climático. De hecho, nosotros lo sufrimos ahora hace un mes atrás, ¿se acuerdan? Cuando durante todo el verano tuvimos temperaturas que no bajaban de los 38 grados, que eso es, antes tener una temperatura de 38 grados era un día y al otro día llovía y bajaba. Cuando empieza a haber una semana 38, 10 días 39, y no llueve, empezás a sentir el efecto ese que se llama justamente efectos del calentamiento global. ¿Está? O sea, que, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar los árboles? Porque son los que capturan esos gases que generan más efecto invernadero. ¿Dónde se ve el efecto invernadero en exceso? Cuando uno deja un auto en el sol. ¿Qué pasa cuando uno deja el auto en el sol y va a subirse? Adentro del auto hay 70 grados, y afuera había 30. Ese es el famoso exceso de efecto invernadero. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Las fábricas de hidratos de carbono son las plantas, ¿sí? ¿Y dónde se generaban? Decíamos, en los hidratos de carbono, en las hojas de las plantas, en unas organelas que se llaman cloroplastos. ¿Sí? Bueno, los hidratos de carbono a la vez es como que se los va subclasificando. ¿Vieron que yo decía distintos nombres de hidratos de carbono? ¿Me recuerdan qué nombres dije al principio de la clase? Azúcares, ¿qué más? Sacáridos, monosacáridos, polisacáridos, ¿qué más? Carbohidratos, ¿qué más? Glúcidos, ¿qué más? Bueno, la glucosa es un ejemplo, sí, sí, muy bien. Bueno, de todos esos nombres a la vez se los subclasifica. Tenemos los monosacáridos. El prefijo mono, ¿qué significa? Uno. O sea, ¿qué va a ser un monosacárido? Un monosacárido es un solo hidrato de carbono, una sola molécula de hidrato de carbono, hablando mal y pronto. Un disacárido, ¿qué será? Claro, es un hidrato de carbono formado por dos monosacáridos. ¿Me sigue? Un polisacárido, ¿qué será? Claro, o sea, es un hidrato de carbono formado por más de 10 monosacáridos. A eso se lo llama polisacárido. ¿Vamos hasta ahí? No los quiero confundir demasiado, pero bueno. ¿Cuál sería el monosacárido más importante que nos permite la vida? La glucosa, lo que vimos recién, ¿sí? Que generan las plantas. Todos nuestros alimentos en nuestro organismo se tienen que convertir en glucosa para que nuestro organismo lo pueda usar como combustible. Porque ¿qué es el hidrato de carbono en nuestra vida, por ejemplo? Es el combustible que nos permite vivir. ¿Hay otra forma de combustible? Sí, pero el más importante es en forma de glucosa. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de los disacáridos, por ejemplo, tenemos varios, pero nosotros generalmente mencionamos dos, como por ejemplo la sacarosa, que es el azúcar comercial, lo que le echamos al té o al café, al mate, si alguno toma mate dulce, ese azúcar blanco que compramos en el supermercado, es un disacárido formado por dos monosacáridos, la glucosa y la fructosa. Ya vamos a ver la estructura de cada uno, solamente les estoy nombrando ahora como ejemplos. Otro disacárido, famoso también, es el azúcar que tiene la leche que tomamos nosotros, la leche de vaca, no sé si toman leche o no, ¿sí? Y la leche de vaca tiene un azúcar que se llama lactosa, que está formado por dos monosacáridos, glucosa y galactosa, ¿sí? O sea, parecida a la sacarosa, pero tiene glucosa y en lugar de fructosa, tiene galactosa. ¿Por qué pregunto si consumen o no leche? ¿Por qué? Porque
se estima que 6 o 7 personas en el mundo de cada 10 no puede tomar leche de vaca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le falta una enzima, que ya vamos a ver qué son las enzimas, que las enzimas tienen la tarea de romper, o sea, fíjense acá en el caso de la sacarosa, ¿no? Que tengo glucosa y fructosa. Para yo romper la sacarosa, que es un disacárido, en sus monosacáridos tiene que haber algo que la corte, que separe la glucosa por un lado y la fructosa por otro. Eso que corta se llaman enzimas, ¿sí? Cuando uno en el organismo no tiene la enzima que corta esa unión, ¿sí? En el caso de la lactosa, generalmente produce, digamos, efectos indeseables en la persona que lo consume. ¿Por qué? Por ejemplo, los que tienen, que se llaman así, incontinencia a la lactosa, ¿sí? Pueden sufrir dolores intestinales grandísimos, diarreas, o sea, malestares feos, ¿sí? Entonces no pueden consumir ese alimento, porque no tienen esa enzima. ¿Qué hace la industria con tal de vendernos? Le agrega la enzima que nos falta a nosotros en el organismo en la fábrica. Entonces trabaja la enzima, rompe la lactosa en glucosa y galactosa por separado. Cuando están por separado no nos hace nada, nos hace mal cuando están juntas, ¿sí? Y ahí aparece la famosa leche deslactosada, para que no nos haga mal. ¿Está? Bien, esas son cuestiones que hace la industria. Y después tenemos, bueno, los polisacáridos que yo les decía, que era cuando teníamos muchísimos monosacáridos. Acá tenemos ejemplo bastante sencillo, ¿sí? El disacárido, esa ruptura que yo les decía, cuando tengo un disacárido, por ejemplo, que lo rompo en sus dos partes que lo constituyen, ¿sí? Se llama hidrolización, ¿sí? La separación en sus componentes es cuando algo se hidroliza. Y bueno, acá tenemos un polisacárido formado por muchos monosacáridos, y acá se hidrolizó y aparecieron todos los monosacáridos que lo conforman. Eso sería un esquemita bastante sencillo de cada una de las cosas que acabo de explicar. ¿Me van siguiendo acá? Los perdí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Todo esto es genérico hasta ahora. ¿Cuáles son? Ahora viene la parte que más me gusta a mí, que es la parte química. Pero antes de irme a esta parte química, algo que siempre, que le damos mucha importancia a nosotros en la cátedra, nosotros en la cátedra le decimos, miren, ustedes tienen que saber las estructuras químicas de esto, de esto y esto. De todos los hidratos de carbono, acentuamos en esto. ¿Sí? Porque nosotros no pretendemos que sean químicos, sino que entiendan los conceptos básicos. Pero sí, lo que sí o sí siempre resaltamos que tienen que saber ustedes como kinesiólogos es las funciones que cumplen cada uno de estas macromoléculas. Primero, ¿cuál será una función o una de las funciones que cumplen los hidratos de carbono? ¿Qué les parece a ustedes? Más o menos se los dije anteriormente. Proporcionar energía. Exactamente, proporcionan energía. Eso es el primero de las funciones que tienen los hidratos de carbono. También los hidratos de carbono proporcionan estructura. ¿Vieron que yo les dije que las plantas, los tallos, las hojas, todo, ¿sí? También es una función de los hidratos de carbono, proporcionar estructura. Forman, por ejemplo, los hidratos de carbono, algunos en particular, ya lo vamos a ver bien, forman parte, por ejemplo, del ADN y del ARN, que son los responsables de transmitir la información genética. ¿Sí? Fíjense ya todas las funciones que van teniendo los hidratos de carbono. Si comparo un hidrato de carbono con un lípido, con una grasa, también las grasas proporcionan energía. ¿Me dio frío? Le falta hidrato de carbono. Proporcionan energía también igual que los hidratos de carbono. Pero, a diferencia de las grasas es energía que al cuerpo le cuesta más sacarla, ¿se entiende? Está almacenada y le cuesta más utilizarlo. En cambio, cuando yo como un hidrato de carbono, una factura, por ejemplo, o un alfajor fantoche, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esa energía está disponible dentro de 2 horas.
Se llama energía in situ casi. Por eso, generalmente los deportistas de elite, cuando tienen una competencia o un jugador de fútbol, de básquet, si juegan a las 4 de la tarde, siempre almuerzan pastas, porque es hidrato de carbono y ellos dentro de 3 horas necesitan mucha energía tenerla disponible, ¿sí? Y por eso consumen ese tipo de alimento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros No, también. ¿Puede repetir, disculpe, puede repetir el nombre que acaba de decir recién? Porque no lo escuché bien. Bueno, Me decía cortan el- que, sí, decía yo que los hidratos de carbono proporcionan energía rápidamente para el organismo. O sea, si yo como un hidrato de carbono, nuestro organismo lo va a la célula lo va a tener disponible dentro de 2 o 3 horas. Mientras que si yo tengo energía en forma de grasas, al organismo le cuesta más sacar esa energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros que a lo mejor no somos deportistas de élite, consumimos también muchos hidratos de carbono que está disponible, pero después no hacemos la actividad física necesaria para consumir esa energía. Y todo el exceso de energía no se destruye ni se pierde, sino que se transforma. ¿En qué se transforma? En grasa. Y ahí viene la acumulación de grasa en el cuerpo, y si yo sigo, digamos, una vida sedentaria, generalmente todo ese exceso de energía que todos los días consumo, se va transformando en grasa, aumentamos de peso, etc. ¿Se entiende? Por ahí está relacionado los balances energéticos, químicamente hablando. Bueno, definición de un hidrato de carbono. Definición química. Un hidrato de carbono es un polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Vieron cuando digamos grupos funcionales que yo les acentué las cosas? Vuelvo a repetir. Polihidroxialdehído o polihidroxicetonas. ¿Qué es un grupo aldehído y qué es un grupo cetona? Bueno, vamos a ver los monosacáridos, los más sencillos. Y acá tenemos, miren, lo que está en rosado, esto de acá, es un grupo aldehído. Y esto que está acá es un grupo cetona. Cuando dimos grupos funcionales, ¿se acuerdan que yo les decía? Las cadenas carbonadas, en lugar de estar escribiendo las cadenas de carbono, porque siempre un compuesto orgánico tiene que tener una cadena de carbonos, para no estar escribiendo carbono, 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 ¿cómo lo resumíamos? ¿Con qué letra? Con la letra R. O sea, de acá de este hidrato de carbono, esto sería la letra R que hacíamos cuando estudiábamos grupos funcionales, y acá esto sería una R, y esto acá sería una R', para que entiendan con respecto al apunte que dimos cuando dimos grupos funcionales. Vuelvo a repetir, ¿qué es un hidrato de carbono? Un polihidroxialdehído o un polihidroxicetona. ¿Cuál era el grupo hidróxido o grupo alcohol? Esto. Los OH son grupos hidroxi. ¿Poli qué significa? Muchos. Cuando yo digo polihidroxi, ¿qué estoy diciendo? Muchos grupos hidróxidos y un grupo aldehído, o muchos grupos hidróxidos y un grupo cetona. ¿Vieron que no era tan complicado? Cuando uno entiende esas definiciones, pasa a ser más entendible. ¿Entienden o no? ¿La gente que está acá entiende? ¿Seguro? ¿Les pueden avisar a su rostro? Porque es como que no hay comunicación entre el cerebro y el rostro. El rostro dice, ¿qué es lo que me está diciendo este señor? Así que bueno, entonces, acá tenemos la definición de lo que sería entonces un polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Y acá tenemos, quiero correr cómo era esto para volver. Estoy medio... Así era esta. Bueno, acá tenemos, fíjense, polihidroxialdehído y acá tenemos un polihidroxicetona. Y tenemos, son los dos, por ahí, los hidratos de carbono más sencillos. Mire qué tenemos. Tenemos el grupo aldehído y después, ¿cuántos carbonos tengo en la cadena de carbonos? 1, 2, 3. ¿Me siguen? Y acá, bueno, si cuento el carbono del aldehído son 4. Y acá también tengo 4 carbonos. ¿Vamos? ¿Cómo se llaman? Miren,
Cuando yo tengo, inclusive es muy importante cuando yo grafico el hidrato de carbono, de qué lado pongo el grupo hidróxido. Fíjense que en la eritrosa, este hidrato de carbono acá se llama eritrosa, ¿sí? ¿Qué tengo? Los dos grupos hidróxidos están del lado derecho. Es más, acá hay otro. Están todos del lado derecho. ¿Sí? Vamos al otro de acá, que se llama eritrulosa. Solamente esto como ejemplo. Después yo les voy a decir cuáles son los que tienen que saber. También, ¿cuál es la característica? Tengo 4 átomos de carbono y todos los oxidrilos están del lado derecho. Se lo resalto eso porque después vamos a ver que ya con que uno de los oxidrilos cambie de lado, deja de ser este hidrato de carbono y pasa a ser otro. Por eso es importante dónde se grafica. Entonces, ¿cuáles son las características? Cuando yo tengo un grupo aldehído, reciben la clasificación de aldosas. Si tengo un grupo aldehído en el hidrato de carbono, es una aldosa. Y si tengo un grupo cetona, ¿cómo será? Cetosa, o sea, la terminación osa. ¿Vamos hasta ahí? Vuelvo a repetir. Si el hidrato de carbono tiene un grupo aldehído, se lo clasifica como aldosa. Si tiene un grupo cetona, ¿cómo se lo clasifica? Díganlo. Cetosa. En la casa repitan estos términos. ¿Cómo se llama cuando tengo un grupo aldehído? Aldosa. ¿Y un grupo cetona? Cetosa. Bien. Si tengo, por ejemplo, 3 átomos de carbono, a ver, vamos para acá. Fíjense, si tengo 3 átomos de carbono, aparte del aldehído, aldosa, se lo llama triosa. Si tengo 4 carbonos va a ser tetrosa, si tengo 5 carbonos va a ser pentosa, si tengo 6 átomos de carbono va a ser hexosa. Cuando tengo 3 carbonos, ¿cómo es? Triosa. Cuando tengo 4, tetrosa. Si tengo 5, Pentosa. Si tengo 6, Exosa. hasta ahí llegan los hidratos. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, miren, si tengo un grupo aldehído y 3 carbonos, ¿cómo se une todo? Va a ser una aldotriosa. Sí. Con 4 es tetra. Como la caja de leche, ¿viste? Tetrabric. Tetra viene de 4 lados. Del jugo de una empresa acá adentro. La caja de vino, profe. Jugo Bagio. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué dijo, Federico? ¿Caja de qué? De vino. ¿Qué es eso? No me digas que... No, no sé, profe. ¿Eh? Lo vi en YouTube. Lo vi en YouTube, por eso. Muy bien. Me asusté. Bien. Sí, viste que en YouTube hay de todo. Cada barbaridades hay. ¿Sí? Pero bueno, me quedo más tranquilo, Federico. Gracias. Entonces, tetra es 4. Penta es 5. Hexa es 6. ¿Sí? Entonces, si tengo un grupo aldehído y 3 carbonos, ¿cómo sería? Aldotriosa. Si tengo 4 carbonos y un grupo aldehído sería Tetrosa. aldotetrosa. Si tengo 5 carbonos y un grupo aldehído sería aldopentosa. Pentosa. Si tengo un grupo aldehído y 6 carbonos, aldoexosa. ¿Vieron que ya están estudiando y todo? Si tengo 3 átomos de carbono y un grupo cetona, sería cetotriosa. Cetotriosa. Exacto. Si tengo 4 carbonos y un grupo cetona, cetotetrosa, cetopentosa, cetohexosa. ¿Vieron que parece tan difícil y no lo es? Bueno, eso es más o menos lo que está escrito acá. Y ahora les presento, acá voy a, no sé cómo borrar esto de acá, sacarlo del programa. Ahí está. Ahí está. Fíjense acá algunos ejemplos de distintos hidratos de carbono. Presten atención dónde están. Miren, acá tenemos el gliceraldehído.
Gliceraldehído es el hidrato de carbono más sencillo, tiene 2 carboncitos nomás, re sencillo, y tiene un grupo aldehído y tiene 2 carbonos. Sí, 3 carbonos, perdón. Tenemos el grupo aldehído alto, 3 carbonos, triosa. ¿Sí? Vamos a este de acá, que se llama treosa justamente. Un grupo aldehído, 4 carbonos, aldo, tetrosa. Otro, la ribosa del ARN. Este hidrato de carbono está en el ARN. ¿Sí? El ARN, digamos, es el que fabrica las proteínas que nos va a dar después la información genética. ¿Vieron que nosotros decimos, cuál es la función del ADN? Transmitir la información genética. Oh, eso está perfecto. ¿Y cómo la transmite? ¿La llamamos por teléfono? ¿Cómo? No. La información genética se transmite en forma de proteínas que la sintetiza, ¿sí?, el ARN. Y este señor está dentro del ARN. Fíjense que es un grupo aldehído, ¿cuántos carbonos? 5. Entonces una aldo pentosa. Y acá, ¿qué diferencia hay? Fíjense, la fructosa es una acetona, entonces una acetosa. Y como tiene 6 carbonos, es una acetohexosa. ¿Vieron? Bueno, de acá ya les voy diciendo. Lo que nosotros siempre le pedimos que sepan de memoria es la estructura de la ribosa y la fructosa. En principio. Son 5 en realidad. Pero ya les doy los 2 primeros. Profe, estructura ribosa dijo, ¿y cuál más? Le dije la ribosa y la fructosa. Bien, gracias. De nada. Bueno, en el apunte ustedes van a encontrar algo que se llama estereoisomería. ¿Qué son los isómeros? A ver si vengo más arriba acá. No me acuerdo si lo tengo graficado. Se denomina isómeros a los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura química. ¿Y eso qué sería? Fíjense, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura química. Profe, puede ser eso que usted dijo hoy, que el átomo está de un lado y del otro. Exactamente, exactamente, esos son isómeros, correcto. No sé quién habló porque no estoy viendo acá, pero ¿quién habló? Yo, Facundo. Justo no te veo tu nombre. Facundo. No, sí. Bien, Facundo, gracias. Esos son isómeros. Existen varios tipos de isómeros. Constitucionales o estructurales. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar tanto en detalle, pero vamos a ir directamente a la... Profe, Sí. ¿puede repetir, por favor, lo que eran los isómeros? ¿Repetir qué? Lo que eran los isómeros. Ah, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Acá está la definición, ¿eh? Pero diferente estructura química. Y vamos a ver nosotros vamos a ver en particular un caso, 2 nomás, para que entiendan después cuando lean el apunte qué es lo que está diciendo ese apunte. Fíjense. Estereoisómeros tienen los mismos grupos funcionales y enlaces, diferenciándose en la organización espacial de los átomos y los enlaces. Era lo que yo les decía, el grupo oxidrilo de un lado o del otro. ¿Sí? Esos se clasifican estereoisómeros conformacionales. También hay otros que con la rotación, los enlaces químicos a veces rotan, ¿sí? Giran uno del otro. Bueno, no me están viendo en casa, me olvido que está la cámara. Hay compuestos que tienen la posibilidad del enlace que los une de girar, y si está de un lado o del otro ya también es un isómero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está de un lado o del otro, cambia algunas propiedades de ese compuesto. A veces químicamente no cambia, pero cambia físicamente. ¿Sí? Entonces, basándonos en eso, vamos a ver la estereoisomería y vamos a definir lo que es un carbono
como dice acá, voy a tratar de escribir, carbono asimétrico o carbono quiral. ¿Qué sería un carbono asimétrico o carbono quiral? Eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Resulta que, no sé quién era, pero se ve que ese fin de semana estaban aburridos, un par de químicos teniendo los compuestos orgánicos, ¿sí? Y no me pregunten por qué, porque no tengo la respuesta a todo. Se ve que uno le dice, che, ¿qué te parece si este compuesto lo alumbramos con una luz polarizada? A ver qué pasa. Sí, bien. Y capaz que se tomaron 2 Fernet. ¿No? Y dice que cuando uno toma Fernet se te empieza a hacer preguntas, ¿viste? ¿Saben lo que es el Fernet? No tendrá Fernet usted ahí en ese vaso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la luz polarizada? Bueno, la luz, imagínense, la luz blanca, esto que tenemos acá ahora porque nos está alumbrando afuera el sol hermoso, ¿sí? Imagínense que la luz va hacia adelante, se mueve hacia adelante, pero como en forma de cilindro. ¿Entiendes? Vamos hasta ahí, imagínense ese efecto. ¿Qué es polarizar la luz? Polarizar la luz es poner algo en el camino de la luz, que se llama generalmente, como dice ahí, a ver si está acá, bueno, como una puerta entreabierta, ¿sí? Las dos hojas de una puerta entreabierta, pero esas puertas oscuras. ¿Y qué va a pasar? La luz viene como un cilindro y se va a encontrar con esa endija y parte de la luz va a quedar, no va a pasar la puerta y solamente va a pasar lo paralelo a la puerta. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí? Vamos a suponer acá, tengo la puerta del aula. Yo la abro así. A ver, bueno, debería ser así. Bueno, si yo alumbro acá todo y esta puerta fuera oscura, si yo la alumbro, mucha parte de la luz no va a pasar esto, solamente va a pasar esta partecita de acá. ¿Se entiende? Esa parte que pasa se llama luz polarizada. La polarización de los vidrios de los autos hace ese efecto. Son estructuras que viene toda la luz y deja pasar solamente una fracción de esa luz hacia adentro. ¿Sí? Resulta que, bueno, acá tienen lo que les estoy diciendo está acá. Una luz que apunta en todo sentido, o sea, ese es el cilindro que yo le digo, viene, choca con unas endijas y en lugar de seguir todo como un cilindro, solamente sigue una partecita. Fíjense, está señalado con flechas acá, solamente siguió la parte vertical. A esa luz polarizada alumbraron un compuesto orgánico y resulta que se encontraron con algo. Que la luz polarizada, cuando atravesaba ese compuesto orgánico, se desviaba. Fíjense, acá está perfectamente perpendicular al horizontal y acá ya se desvió un determinado ángulo. Para más sorpresa, encontraron que algunos compuestos, cuando se alumbraba la luz con luz polarizada se desviaba hacia la derecha y a otros se desviaba hacia la izquierda. Oh, my God. ¿Y esto por qué sucederá? ¿Se entiende? Porque a algo que se pusieron a jugar después de tomar 2 Fernet, ¿sí? Apareció algo que había que encontrarle una respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces encontraron lo siguiente, teóricamente hablando. Me voy acá. Fíjense, y lo vamos a ver para el gliceraldehído, que es el más sencillo. ¿Sí? Resulta que cuando el oxidrilo está a la izquierda de ese compuesto, la luz se giraba hacia la izquierda. Entonces lo llamaron levógiro. La N viene de levógiro. Levógiro. Y cuando estaba a la derecha, ¿sí? Justamente la luz se desviaba hacia la derecha. Entonces lo llamaron dextrógiro. Es el mismo compuesto, ¿no? Es el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Químicamente es el mismo. Pero si está a la izquierda o a la derecha, lo que cambia son algunas propiedades físicas, no químicas, físicas. ¿Sí? No se sabe por qué, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. En la naturaleza, la mayoría de los compuestos son dextrógiros, o sea,
no L. El 99% de los compuestos son D, no se sabe por qué. ¿Y a qué atribuyeron eso? Atribuyeron a lo siguiente, y ahí viene la definición de carbono quiral. Acá en este puntito, acá que estoy señalando, habría un carbono, sino que en estas estructuras que se llaman estructuras de Fischer, esos carbonos no se dibujan, se hace como una línea, ¿no? Pero fíjense, miren, si tomamos este carbono de acá, y ahora veamos, este grupo que está acá es diferente a este, y a la vez es diferente a este, y a la vez es diferente a este. O sea, las 4 cosas, hablando mal y pronto, que rodean a este carbono que está acá son distintas. No se repiten, ¿vieron? ¿Lo ven a eso o no? Acá tengo carbono, hidrógeno, oxígeno, acá tengo hidrógeno, acá tengo oxígeno, hidrógeno, y acá tengo carbono, H2, oxígeno, hidrógeno. O sea, son 4 grupos diferentes. Cuando sucede eso en un carbono, a este carbono se lo llama carbono quiral. O sea, ¿qué es un carbono quiral? Es un carbono que está rodeado por 4 estructuras diferentes, químicamente hablando. Veamos este ejemplo acá. De nuevo, este grupo de acá es distinto a este de acá, este es distinto a este, y este es distinto a este. De nuevo, este carbono que está acá, como es el mismo compuesto, es un carbono quiral, porque está rodeado por 4 grupos diferentes. Eso indica que es un isómero. ¿Sí? Y, por ejemplo, te puede cambiar el punto de fusión, el punto de ebullición, la conductividad eléctrica, ese tipo de propiedades. Pero químicamente sigue reaccionando con lo mismo. No, comparando entre uno y otro, digamos. ¿Por qué sería esto? ¿Qué es lo que pasa estructuralmente? Entre los 2 isómeros es como que hay un espejo imaginario entre ellos. ¿Vieron que cuando uno se mira al espejo, acá como que hay un espejo? Que uno, cuando se mira el espejo, la mano derecha mía en el espejo parece la izquierda. Ese mismo fenómeno serían 2 isómeros. ¿Sí? Son como 2 compuestos que se están mirando al espejo entre uno y otro. Eso sería el efecto que causa esa estructura de un lado o del otro. Pero ¿qué sucede? Porque miren acá. Acá ya tenemos hidratos de carbono, tenemos la ribosa, que recién la vimos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que está cambiando acá? Está cambiando la estructura de este anteúltimo carbono. Este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Fíjense en el carbono 4, está dibujado ahí, en uno el oxidrilo está a la derecha y en el otro está a la izquierda. Es el mismo compuesto, la ribosa. Pero cuando yo tengo más de un carbono, me tengo que fijar en el anteúltimo. Si en el anteúltimo carbono el oxidrilo está a la derecha, es D, dextrógiro. Si en el anteúltimo carbono el oxidrilo está a la izquierda, es N, de bógiro. ¿Por qué? Porque lo van a encontrar en toda la nomenclatura D ribosa, L ribosa, D glucosa, L glucosa. Y siempre es por ese significado. Miren, acá tengo la glucosa, ¿sí? El monosacárido más abundante en la naturaleza. En este caso, en el anteúltimo carbono, el oxidrilo está a la izquierda, entonces N-glucosa, y acá en el anteúltimo carbono, el oxidrilo está a la derecha, por eso es D-glucosa. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? O sea, resumiendo, la letra L o D indica hacia dónde gira la luz polarizada, ¿sí? Cuando uno
ilumina ese compuesto con esa luz polarizada, la letra D gira hacia la derecha y la L hacia la izquierda. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se llama este anteúltimo carbono? Carbono quiral. Bien. Excelente. Acá tenemos de nuevo, fíjense, acá están la glucosa, que la tienen que saber de memoria, la estructura lineal de la glucosa. La galactosa, que es uno de los monosacáridos que está en la leche, en el azúcar de la leche, y la fructosa. La fructosa es el azúcar que está generalmente en todas las frutas. ¿Se entiende? El azúcar de la fruta, cuando comemos una naranja, cuando comemos cualquier fruta, el azúcar que predomina en las frutas, es la fructosa. Es mucho más saludable que la sacarosa. Es más, se dice que uno de los grandes males de la sociedad actual es el azúcar. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, que sufrimos como sociedad, es producto del consumo de la sacarosa, o sea, del azúcar refinado. ¿Sí? ¿Cómo? La miel tiene fructosa también, porque viene de las frutas, ¿sí? Fundamentalmente, y tiene también algo de glucosa. ¿Sí? No es que no tiene. Bien. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre la glucosa y la galactosa que yo les dije que tienen que saber? ¿Cómo se estudia esta estructura? Escribiéndolas un montón de veces. La única diferencia está, este es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde está la diferencia entre la glucosa y la galactosa? ¿En qué carbono? En el 4, carbono 1, 2, 3, 4. En la glucosa, el grupo oxidrilo está a la derecha y en la galactosa hacia la izquierda. Con eso ya cambia de monosacárido. ¿Lo ven acá? Está resaltado por eso. En la glucosa, el oxidrilo está a la derecha, en el carbono 4, mientras que en la galactosa está a la izquierda. Ya con eso basta para que cambie el monosacárido. Profe, pero por qué tenía D galactosa? ¿No tendría Ya. que tener L galactosa? ¿Cómo? Que vimos que cuando estaba a la derecha se nombraba D galactosa o... Pero vos para el tema de la D o la L tenés que fijarte en el anteúltimo. Ah, Y lo que yo te decía era en el carbono 4. ah, ¿Se entiende? gracias. Sí, sí. Bien. Bueno. Voy a pasar acá esto. Bueno, para complicación de ustedes, resulta que en la naturaleza los hidratos de carbono no están en una estructura lineal. Y entonces forman estructuras cíclicas, ¿sí? Que se llaman estructuras de Haworth. Entonces, la verdadera forma en que están son formando ciclos, o sea, están cerradas las cadenas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay dos compuestos, uno que se llama pirano y otro que se llama furano. El pirano tiene la característica, miren, lo voy señalando acá a ver si puedo escribirlo. El pirano tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene todos carbonos, pero en uno no hay carbono, sino que hay oxígeno. Ese es el pirano. El furano es bastante parecido, pero en lugar de tener 6 lados, tiene 5 lados. Y tiene 4 carbonos y un oxígeno. ¿Vamos hasta ahí? Resulta que hay algunos hidratos de carbono que cuando se cierran, dejan de ser lineales, se cierran, lo hacen en forma de 6 lados con un oxígeno, entonces se dice que tienen forma piranosa, perdón, o cuando tienen 5 lados y un oxígeno se dice que tienen forma furanosa. ¿Cuáles son los que forman 6 lados? ¿Cuáles son los que forman 5 lados cuando se ciclan? Bueno, por ejemplo, la glucosa, todo lo que son aldehídos, por lo general,
se ciclan en forma de pirano. Y la fructosa se cicla en forma de furano. Los maté con esos términos, ¿no? Bueno, recuerden que hay dos compuestos, los que están allá. Pirano, que tiene 6 lados, y un oxígeno en los vértices de esos lados, todo carbono y un oxígeno. Y después el furano, que tiene 5 lados, tiene carbonos, y en el vértice un oxígeno. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, hay hidratos de carbono monosacáridos que se ciclan, se cierran, en forma parecida al pirano. Quedan con 6 lados y un oxígeno en uno de esos vértices. Y hay otros que se ciclan como sería el furano, o sea, con 5 lados y un oxígeno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la glucosa se cicla teniendo forma piranosa, o sea, parecido al pirano. Y la fructosa se cicla similar al furano, o sea, con 5 lados. Y ya vamos a ver el ejemplo. Acá está toda la Profe, explicación. disculpe, ¿puede repetir lo de frustrosa? ¿Qué parte? ¿Qué La parte? que tiene 5 lados y después, ¿qué había dicho? La glucosa se cicla en forma de pirano, que tiene 6 lados. Y la fructosa se cicla en forma de furano, que tiene 5 lados. Acá ustedes en el apunte tienen la explicación de cómo se va ciclando químicamente. Por supuesto que nosotros no le tomamos esto porque necesitan saber otros contenidos. Pero miren, acá está. La glucosa que estaba lineal, que yo les dije que aprendan esa estructura lineal, se va doblando, no voy a entrar en detalles porque, hasta que queda, miren, con esta forma. ¿Cómo era el pirano? ¿Se acuerdan que tenía 6 lados y un oxígeno entre uno de esos vértices? Miren, acá está el oxígeno, y acá, y acá tengo uno, a ver si me ven acá, en casa. Miren, acá tengo un lado, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces se dice que la glucosa tiene una estructura cíclica, se cerró, ¿sí? De forma que piranosa. ¿Vamos hasta ahí? Además, cuando adquiere la estructura cíclica, me tengo que fijar en el carbono 1, que acá está señalado el carbono 1, si el oxidrilo está hacia arriba o hacia abajo. Si el oxidrilo está hacia arriba, es una estructura beta. Si el oxidrilo está hacia abajo, es una estructura alfa. Vuelvo a repetir. Una vez que se cicla, por ejemplo, la glucosa, ¿qué forma toma? La forma piranosa. Pero además, si me fijo en el carbono 1 es el que está a la derecha del oxígeno. Si el oxidrilo está hacia arriba, se llama beta. Si el oxidrilo está dibujado hacia abajo, se llama alfa. Porque esta estructura acá cíclica sería como una estructura que está arriba de la mesa, los 6 lados, y algunas cosas van hacia arriba de la mesa y otras cosas van hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces el carbono 1 estaría sobre la mesa. Si el oxidrilo está hacia arriba de la mesa, es estructura beta. Si el oxidrilo va hacia abajo de la mesa, es estructura alfa. ¿Se entiende o no? ¿Vamos hasta acá? ¿Vieron? Yo veo que les está gustando química y me parece que se reciben de kinesiólogo y se van a estudiar química, ¿no? Por lo menos pensarlo. No hizo, no, así. Y ya lloró también, no. Bien. Entonces, eso sería para la glucosa. Entonces, fíjense, mira, beta de glucosa. ¿Qué significaba la beta? Que el oxidrilo en el carbono 1 está hacia arriba, la D que era destrógiro, glucosa. ¿Se entiende? Y acá tenemos la otra. Alfa de glucosa. Acá el oxidrilo está hacia abajo en el carbono 1, D es por destrógiro, glucosa. ¿Se entiende o no?
¿Vieron que no es tan difícil? O como dijo un amigo, parece difícil, pero no es fácil. ¿Concuerdan con cuál? Eso sería para la glucosa. Vamos a ver cómo se cicla la fructosa. Bueno, ahí está el ejemplo de la galactosa, pero... ¿Qué les decía yo? La glucosa se ciclaba en forma de ¿qué? La otra era pirano, el otro era furano. O sea, va a tener forma furanosa. O sea, va a tener 5 lados y un oxígeno. Y acá está la demostración. Miren, acá está cómo se cicla la fructosa. 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, el oxígeno. Y fíjense ahora tengo que fijarme en el carbono 2, el que está a la derecha se llama carbono 2. Si el oxidrilo está hacia arriba, es beta, si el oxidrilo está hacia abajo, es alfa. ¿Está? Acá tiene el ejemplo, miren. Alfa, porque el oxidrilo está hacia abajo. Y acá tenemos beta, porque el oxidrilo está hacia arriba. Está bueno, ¿no? Bien. Por supuesto que nosotros les exigimos siempre la estructura lineal. Lo que nosotros pretendemos que siempre aprendan ustedes, o que lo sepan, es esto. No la estructura de Howard. Esta no. No queremos que la aprendan así. No es que no la... Si a alguien le interesa y quiere saberlo más, perfecto, pero nosotros no le vamos a tomar. O sea, entonces lo de pirano y furano no lo tenemos. Sí, pirano y furano no lo tenemos en cuenta. No, lo que vos tenés que saber es que qué significa forma furanosa y forma piranosa, pero no la estructura de Howard, digamos. Ah, genial, genial. Sí, lo que significa. Bueno, algunas propiedades de los monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Que es esto que está acá, puede sufrir una reacción en presencia de cobre. Entonces el grupo aldehído se transforma en un grupo ácido carboxílico. Por eso tienen que saber de memoria los grupos funcionales. Acá, en este caso, en esta reacción, el grupo aldehído, fíjense, se transformó en un grupo ácido carboxílico. O sea que la glucosa se oxidó, se llama. ¿Sí? Y ahí aparece el ácido deglucónico. O sea, la glucosa se transforma en un ácido que se llama ácido deglucónico. Eso es una de las reacciones que sufren los monosacáridos. Otra reacción, a ver si está acá. Miren, la glucosa también, el grupo aldehído, ¿sí? En presencia de hidrógeno se reduce a alcohol. Y aparece un compuesto que se llama sorbitol. El sorbitol. Usted dice, ¿dónde aparece esto? Generalmente esto sucede ¿cuándo? En una persona diabética. ¿Qué es la diabetes? No tengo, digamos, ¿qué? La insulina, que es la enzima que rompe la glucosa en la sangre, entonces se me va acumulando la glucosa en la sangre. La glucosa reacciona con el hidrógeno, por ejemplo, y esa glucosa se transforma en sorbitol. El sorbitol está en la retina de los ojos, pero en una determinada cantidad. Si se excede de la cantidad normal, se empieza a perder el cristalino, empieza a quedarse como opaco. Entonces, una de las consecuencias de las personas que tienen diabetes avanzada y no cuidada es que después de muchos años se pueden quedar ciegos. Y es producto de ese comportamiento. No, la catarata es como una membrana que se va formando en el ojo. Esto es a nivel de cristalino. El cristalino deja de ser translúcido. Translúcido es eso que pase la luz. ¿Sí? Entonces, al dejar de ser translúcido por la presencia del sorbitol, una persona con diabetes avanzada, generalmente de mucha edad, suelen terminar con ceguera. ¿Sí? Producto de esta reacción química. Bien, seguimos. Creo que nos falta poquito y ya terminamos hidrato. Bueno, los disacáridos. Acá tenemos los disacáridos más comunes. La maltosa. ¿Dónde está la maltosa? En la malta.
¿Dónde está la malta? ¿Eh? Ahora hay un producto que como Una para cerveza. reemplazar. ¿Eh? Maltosa. ¿A dónde? ¿Y qué dijeron? La cerveza. ¿Y eso qué es? Usted lo nombra en los videos, profe, de YouTube. Ah, sí. Bueno, está bien. Bueno, justamente la cerveza, ¿sí? Es una fermentación de la malta, ¿sí? Que es un cereal, sería parecido al trigo, ¿sí? Pero aparte, después de la fermentación, se obtiene justamente ahora hay un compuesto que se vende que se llama malta, justamente, para reemplazar el café. Bueno, el azúcar que tiene la malta es la maltosa, ¿sí? Que es glucosa más glucosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, que es glucosa más galactosa, y la sacarosa, que es el azúcar comercial, que es glucosa más fructosa. Esas cositas sí las tienen que saber, cómo está formada cada uno. ¿Está? No se maten copiando esto, lo tienen en el apunte. Bueno, acá ya tienen las estructuras de esos disacáridos con las estructuras de Howard, o sea, los ciclos. ¿Sí? Por supuesto que se los dejo para que lo lean en su casa en detalle. Voy a los poli. Bueno, ahí tienen los principales disacáridos. Para que vean que estoy siguiendo el mismo punto de ustedes. Bueno, los polisacáridos, ¿qué eran? Muchos monosacáridos, ¿no? Los principales, ahí tenemos ejemplo, el almidón. El almidón puede tener dos formas de almidón, amilopectina o amilosa. Son los dos nombres que pueden recibir el almidón. ¿Y qué es el almidón? Es un polímero de glucosas. ¿Qué es un polímero? Cuando ustedes escuchen la palabra polímero, poli es muchos monómeros. O sea, un polímero de Néstor Ayala. ¿Qué sería? Un polímero de Néstor Ayala. Muchos Néstor Ayala agarraditos de la mano. ¿Se entiende o no? Para que más o menos se imaginen. Eso es un polímero. No O sé sea si que, es... por ejemplo, profe, si nosotros tenemos polímero de glucosa, ¿sería mucha glucosa? Claro, una glucosa al lado de la otra. Bien. Eso forma almidón. Y fíjense, el almidón y el glucógeno también es un polímero de glucosa, o sea, los dos. Y la celulosa también es un polímero de glucosa. ¿Lo ven o no? Fíjense, los tres primeros dice polímero de glucosa. Pero ¿qué diferencia hay entre cada uno de ellos? La forma en que se unen las glucosas. A veces forman una forma lineal, a veces a esa forma lineal le empiezan a salir ramitas, se llama ramificado justamente, ¿sí? Y esa es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿El almidón dónde lo encontramos? Sí, o sea, ¿en qué? En las plantas. El almidón es la forma que las plantas almacenan energía, en forma de almidón. ¿Se entiende? ¿Nosotros en qué forma almacenamos energía, por ejemplo, en los músculos? En forma de glucógeno. La celulosa, ¿dónde la encontramos? En las plantas, pero la celulosa en la planta forma estructura, es lo que hace el tallo, las hojas. Y están en las hojas que ustedes están escribiendo ahora. ¿Sí? La quitina, polímero derivado de la glucosa y aminoazúcares. ¿Dónde está? ¿Qué es la quitina? Si mal no recuerdo, es la base del exoesqueleto de los insectos. Si mal no recuerdo. Quizás uno me dice, no, recuerdo mal. Pero es cuando uno está en verano, a ver si el ejemplo es gráfico, está en verano así, en patas en la casa, y viene una cucaracha hacia nosotros. ¿Sí? ¿Y uno qué hace con el pie? La plata y siente que se quebró. ¿No hacen eso ustedes? ¿No? Ah, bueno, no era el ejemplo entonces adecuado. Bueno, ese sonidito que hace es la quitina. Y ahí, ¿qué hacen con la cucaracha? La levantan, sal y la comen. ¿No comen? ¿No? Mira, es un chiste, ¿no? Estaba viendo un informe y esto es en serio.
hay una nueva, digamos, como una nueva tendencia que dice que nosotros sí o sí, porque no, o sea, en el Oriente, China, todos se comen insectos, en serio, porque son ricos en proteínas, etcétera, tienen muchas propiedades, pero dice que nosotros como seres humanos, estaba viendo el otro día leyendo, que no sé si en un momento no deberíamos empezar todos los seres humanos a comer insectos, pero por una sola cuestión, para cuidar el planeta, porque, por ejemplo, están en muchísima cantidad, se reproducen rápidamente, y, por ejemplo, una de las consecuencias que tiene, por ejemplo, el de comer en los asados ricos que comemos nosotros, no sé si ustedes comen o no asado, no son estudiantes, bueno, después cuando sean profesionales van a comer asado, claro, sí, cierto, me olvidé, cuando uno es estudiante no come asado, bueno, entonces, pero ya van a ser profesionales y ahí van a comer todos los días, eso está bueno, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en países como Argentina, o en países donde se produce mucha carne, vacas, ¿sí? Una de las cuestiones que las vacas liberan es metano, que es un gas que justamente aumenta el efecto invernadero, ¿sí? O sea que está muy rica la vaca, pero genera efecto invernadero. Y más en las cantidades que nosotros consumimos, o que el mundo consume. Entonces, en un momento se plantea esta teoría de, no sé si vamos a poder seguir comiendo ese tipo de carnes o de proteínas, y vamos a tener que empezar a comer, mira qué linda, ¿no? Con limón, por sushi, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, entonces tenemos ahí los polisacáridos. Tenemos los heteropolisacáridos, esto que vimos antes, son homopolisacáridos. Homo significa iguales. Fíjense, ¿qué es lo que tienen igual todos estos? Están formados ¿por qué? Por glucosa. Los hetero tienen 2 o más monosacáridos que se van repitiendo. Bueno, acá tenemos los glucosaminoglucanos, la pectina, el agar-agar, la goma arábica, la hemicelulosa. Profe, ¿qué ¿Sí? sería el agar-agar? Justamente es un polisacárido que se usa como en los alimentos, por ejemplo, es un azúcar que tiene en presencia de agua, forma como una estructura gelatinosa. ¿Sí? Nunca lo Y que, escuché por eso, pero ¿dónde lo puedo, por ejemplo, un ejemplo de qué alimento lo puedo encontrar? bueno, el agar-agar fundamental es la gelatina. Cuando vos te compras una gelatina y le agregás agua, eso es agar-agar con agua. Es que nunca lo Pero había escuchado. Gracias. generalmente puede aparecer en los helados, ¿sí? Puede aparecer todo, a ver que donde sale algunos en los alimentos que puede aparecer, aparece muchísimo en la parte de galletiterías, en las galletitas, ¿sí? Porque vieron las cremas esas que tiene arriba, todo eso que parece membrillo, todo eso generalmente para que tenga esa estructura tienen agar-agar o cualquiera de estos polisacáridos. Bien. A ver qué más tenemos acá. Bueno, ahí tienen muchos ejemplos de polisacáridos, etcétera, para que lo lean ustedes. Y Profe, acá tenemos, sí. sobre lo que estaba hablando lo que es, por ejemplo, cuando consumimos proteínas, por ejemplo, me había pasado, hay 2 teorías supuestamente de cómo se crea no sé si alguna vez escuchó la proteína en polvo que se consume. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, eso, por ejemplo, yo siempre tuve la duda de cómo se crea, de cómo se consume. Ajá. Y me pasa, por ejemplo, mi nutricionista me había explicado que la proteína en polvo, hay 2 teorías, y que en Japón o en China, por ejemplo, usan la teoría de que usted habla de eso. Y bueno, eso puede ser así porque usan los gusanos, los resecan al sol, tiene todo un procedimiento. O sea, es que no te entiendo, Berenice, empezá de nuevo porque se corta tu comunicación y no te entiendo. A ver, de nuevo, te dijo la nutricionista que ¿cómo se hacen? Como que hay 2 teorías y hay 2 formas de hacerlo. ¿Se escucha ahí?
Sí, te escucho perfecto ahora. Por ejemplo, en Japón o en China, como usted decía, se ocupa mucho lo que es los gusanos, los resecan al sol, tiene todo un procedimiento, y con eso hacen todo ese proceso y después lo muelen, digamos, y literalmente se comen los gusanos por toda la proteína que tienen, gusanos, bueno, no sé qué otro dicho. Totalmente, esa es una. Hacen Otra- eso. Es una de las formas de las proteínas, solamente que el mercado no quieren que lo sepamos porque, claro, más vale, o sea, ¿qué vas a ir a comprar proteínas si vas a decir, no, estoy comiendo gusano, ¿me entendés? O sea, Claro, es algo que no quieren que se sepa, es algo que no quieren que se sepa, por ejemplo. Y pero no, después, en realidad no es que no quieren que se sepa, sino que es por una cuestión cultural. Nosotros, si vos te dices esto viene de gusano, capaz que no lo comes, pero ya el gusano ya no está. Solamente tenés la proteína, digamos. ¿Se entiende o no? Ya dejó de ser el ser vivo que se movía cuando estaba vivo. ¿Está? claro, claro, y no es la única forma, después está así la forma que nosotros conocemos, que se hace con el suero, de no sé qué, Exacto. la comida y todo eso, pero Sí, digamos, sí. la teoría que nosotros tenemos. Cualquier elemento que tiene proteína, vos lo podés secar y después lo transformás en polvo. Y cualquier cosa que tenga proteínas, lo podés, líquida, por ejemplo, también se la puede secar por otros procesos que son, por ejemplo, el spray, que entonces termina siendo en polvo. Pero cualquier compuesto que tenga proteína se puede hacer. ¿Se entiende? Lo que cambia es el proceso en que se llega al polvo. En el caso de una proteína, por ejemplo, vegetal, si vos querés una proteína vegetal, por ejemplo, por decirte proteína de soja, lo que se hace es secar el grano de soja y después se lo muele, y esa es tu proteína. En el caso de la leche, si vos querés que tiene proteínas, se concentra esa leche y se lo pasa por un equipo que se llama spray, donde se transforma en polvo, que es la famosa leche en polvo, digamos, que nosotros consumimos. Claro. ¿Entiendes? O sea, depende del origen, va a ser el método que usar para transformar ese polvo. Pero quédate tranquila, que así venga de China y sea de gusano, ya el de gusano después. ¿Eh? Así que Claro. comelo tranquilo. Igual por la duda no consumo. Comelo igual. Prefiero comer nomás la comida y ya está. Bueno, acá tenemos las estructuras del glucógeno, amilopectina y la amilosa. Fíjense, son todas glucosas, pero cómo va cambiando la estructura espacial. Esa es la diferencia. ¿Sí? Para que lo vean en su casa más en detalle. Y bueno, creo que acá hemos terminado. Voy a cortar acá porque después son todos ejemplos que lo pueden leer ustedes. Y les voy a dar un recreíto de 10 minutitos, ¿les parece? Y nos vemos de nuevo para ver lípidos. ¿Sí? Así que pueden salir un ratito, vayan al baño, recarguen el termo con mate, ustedes también en casa,